Vamos a mirar otro punto, hermanos, hablando de la justicia de Dios, y tiene que ver con cómo la justicia de Dios se despliega en las obras de creación, providencia, redención y juicio final. La justicia de Dios no es una teoría, se exhibe, se muestra en todas sus obras. De manera que yo quisiera pasar muy por encima de la justicia de Dios en la creación y la providencia, porque quisiera que miráramos un poco más detenidamente la justicia de Dios en la redención y en el juicio final. En primer lugar, hermanos, la justicia de Dios se despliega en la creación. Cuando miramos y cuando estamos hablando de la creación, hablamos de Génesis 1 y Génesis 2, cómo el Señor desde un comienzo implantó su gobierno moral, su justicia rectora, como lo vimos. Él no solo crea al hombre a su imagen y semejanza, lo que quiere decir que ya le compartió de su carácter moral al ser humano, sino que lo pone sobre la obra de sus manos al ser humano. El Señor espera que el ser humano ejerza su administración de una forma justa. El Señor le señala los límites al ser humano de cómo debía él actuar en medio de su mundo. Y ahí estamos viendo un ejercicio claro de cómo la justicia de Dios se desplegó en el Edén. El Señor hace a Adán el representante de la raza humana, y eso va a tener mucho que ver con la justicia más adelante expresada. También, según lo que nos explica el Nuevo Testamento, el mismo orden que el Señor usó para crear primero el hombre, segundo la mujer, el Señor estaba estableciendo un sistema donde colocaba al hombre como cabeza de su esposa. También Él allí mismo, en semilla, digámoslo así, le dio la autoridad a los padres, le dio autoridad a los padres para con sus propios hijos. Dios mismo entonces hace al ser humano responsable de sus propios actos cuando lo limita a que de todos los árboles puede comer, pero de uno no. Y en todo eso vemos que el Señor entonces está actuando en su justicia, sometiendo su creación a todo ese sistema justo con que Él quiso tratar al ser humano. El Señor le dijo claramente, y aunque no se use la palabra justicia, satisfacción, cosas así, el Señor sí le hace saber a Adán que el día que coma del árbol prohibido, entonces recibirá su justa recompensa, a saber, la muerte. En la creación, cuando el hombre cae, vemos cómo Dios, como juez justo, evalúa los actos de Adán y Eva y no deja de responsabilizar a cada cual por lo que hizo. Así que a la serpiente dio su parte, al varón dio su parte, a la mujer dio su parte. También el Señor empezó a sugerir la única manera en que la justicia de Dios vendría a ser satisfecha, y es esa bendita promesa de Génesis 3:15. Como usted nota, hermanos, desde el comienzo el Señor imprime su justicia en todo, desplegó su justicia desde antes. Segundo, cuando hablamos de la justicia en la providencia de Dios, vemos cómo el Señor hace uso de autoridades para guardar o resguardar su propia santidad. El mismo hecho que Él haya delegado un par de querubines para guardar el camino hacia el Edén, nos está diciendo que el Señor estaba observando que sus parámetros justos fueran observados.
Él mismo establece esa figura de vengar la sangre de otro. El Señor ordena la vida después del diluvio. Dentro de ese marco enseña que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Tras el crecimiento y propagación de la descendencia de Noé, él también, dice la Biblia, eso lo miramos por Hechos capítulo 17, él estableció los límites de cada nación. Luego, y lo vemos, bueno, principalmente en la descendencia de Noé, de Abraham, pero entendemos que también tiene un alcance universal. Dios establece gobiernos civiles que sirvan de muchas maneras para la promulgación de la justicia entre los seres humanos. La justicia, llamémosle civil, no es una novedad en la raza humana. De hecho, hay algunas personas de teología liberal que cuando descubrieron el código Hammurabi, dijeron, ahora sorprendimos a los cristianos, porque antes de Moisés ya había un código de justicia y de ética previo a Moisés. Y no vamos a entrar en esa discusión, pero eso, en lugar de echar por tierra la Biblia, la vindica. El Dios que creó al ser humano como un ser moral no se ha dejado sin testimonio en ninguna cultura. De manera que ningún ser humano, ninguna cultura, por antigua que sea, y eso es vindicado así, es ignorante de que Dios estableció gobiernos civiles para llevar adelante su justicia. Ahora, entendemos, por supuesto, en Romanos 13, del 1 al 5, que las autoridades son puestas por Dios y hacen parte del brazo de la justicia de Dios sobre un gobierno civil. Así como los padres son el brazo de Dios, de alguna manera, en sus hogares, para que la justicia de Dios sea vindicada en sus hogares, así el gobierno civil es el brazo que Dios usa para mantener el orden en una sociedad. Por supuesto que el Señor parte que toda justicia de hombre es imperfecta y que los brazos que Él utiliza para ejercer justicia en este mundo no son perfectos. Aún así, el Señor demanda su obediencia. Por supuesto tiene límites, pero aún así demanda su obediencia. La palabra del Señor no dice a los hijos, si tu padre es perfecto, hónrale. Si él es bueno, hónrale. Por supuesto que el papá que no es justo, su hijo tendrá que subordinarse a él, pero el papá tendrá que llevar su parte por ser injusto. Pasa lo mismo con el gobierno civil. No se nos dice, si tu gobernante es justo, sométete a su autoridad. Dice, someteos a toda autoridad, porque han sido puestos por Dios. Por supuesto, pasa lo mismo. Tenemos el deber de someternos a la autoridad, pero quien tiene la autoridad y la ejecuta mal, él es responsable directamente ante Dios por el mal ejercicio de la autoridad. Por supuesto, el Señor también no ha dado la autoridad absoluta a los seres humanos de ejecutar su justicia. Hay sus salvedades, el único juez justo es el Señor. Pero lo que le quiero mostrar es que Dios no dejó este mundo suelto, o lo dejó sin principios morales, o sin una manera de que reconociéramos la justicia de Dios en nuestro medio. No, Dios ha estado pendiente siempre de que en su mundo los principios morales, su justicia se imponga. De hecho, hermanos, mucho
de lo que hoy reconocemos como contrario a Dios tiene que ver con organizaciones humanas que contradicen a Dios en su justicia más básica. Eso quiere decir, hermanos, que sí, el hombre se puede concretar para contradecir a Dios. Puede que una sociedad se reúna para decir que abortar no es malo, ¿verdad? Para decir que, ¿qué le digo yo? Que matar en cualquiera de sus maneras no es malo. Pero aun cuando una sociedad se reúna y ejerza su democracia para hacer eso, aún así no es lícito, no es lícito. El Señor ha impuesto su gobierno moral y justo en el mundo. Así que el Señor pone esta plataforma moral y justa en el mundo. De hecho, sin querer entrar en ninguna controversia, la pena de muerte en la Biblia no debe ser vista como la venganza de un hombre sobre otro, porque Romanos dice que el gobierno civil hace las veces de vengador de parte de Dios. Así que Dios es quien puede autorizar, quién puede o no ejecutar la espada. Recuerde, dice, no en vano lleva la espada. Así que si el Señor, es un ejemplo, le hubiera dicho a la iglesia, usted es el organismo para ser el vengador de la justicia de Dios, la iglesia, además de Biblia, tendría que ejecutar la espada. Pero esa potestad Dios no se la dio a individuos particulares ni la iglesia. Cuando la iglesia tomó la espada para hacer justicia, entró en terrenos ilegítimos de ella, porque Dios estableció, al menos lo vemos en Génesis y en Romanos 13, quién es el autorizado por Dios para llevar la espada. Y también Él limitó cómo se debe usar la espada. Es decir, no es use la espada indiscriminadamente. Él dice que el gobierno está establecido para animar lo bueno y castigar lo malo. En nuestro país, por supuesto, la autoridad a veces hace eso y a veces tenemos que lamentar que en nuestras tierras hayan bebido la sangre de gente inocente socialmente, ¿no? Porque no hay inocente espiritualmente, pero socialmente. Y estoy hablando, hermanos, de la guerrilla y el paramilitarismo. Nosotros debemos guardar una proporción. Nosotros no somos istas de el anterior, del presente, no somos de eso. Queremos pensar de acuerdo a la justicia de Dios. Y cuando el gobierno autorizado ha usado mal la espada, no podemos aplaudir eso. O cuando un gobierno está usando mal la justicia, no podemos aplaudir eso. Algunos creyentes piensan que el mayor beneficio es tener paz, pero Isaías dice, el fruto de la justicia es la paz. El fruto de la justicia es la paz. Si no hay justicia, cualquier fruto que te estés comiendo no es paz. Y aquí no estamos hablando de paz con Dios, por supuesto. Estamos hablando de la convivencia general, en buenos términos, de una sociedad. Solo quiero que como creyentes miremos lo que Dios ha hecho en su mundo y ha establecido las cosas. Vemos cómo Dios, hermanos, ejecuta en su providencia varios justos juicios a personas y naciones enteras. Sodoma, Gomorra, son al menos ejemplos. Nínive, que en su momento fue perdonada, y aquí abro un paréntesis. Cuando Dios trata con naciones en general o con individuos no creyentes, a veces la Biblia habla que hay un perdón. Pero no es el perdón que viene a través de Cristo, paz, que tiene paz con Dios. No, el Señor, por ejemplo, pudo perdonar a Nínive, pero fue un perdón temporal,
fue un perdón con un muy poco requerimiento de parte de los ninivitas. Pero sabemos que no fue un perdón como el que Cristo ofrece. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante Nínive fue destruida por su pecado. Lo que no le va a pasar al pueblo de Dios, que ha sido perdonado y ha sido perdonado para siempre. Entonces notemos cómo el Señor opera con las naciones. Él puede sumir una sociedad en su propia destrucción por su justicia. Y puede, hermanos, darle en su paciencia más y más y más oportunidades a una nación. Hace algún tiempo recordamos que hubo un gran tsunami y tembló por allí en Haití, y muchos cristianos con algo, no sé, tal vez de superioridad, dijeron: ¿verdad, pastor, que eso les ha pasado por idólatras? Y yo decía, si eso fuera, Colombia hubiera sido anegada 7 veces. ¿Me hago entender? Entonces no podemos decir, es que mire, todas esas naciones, es porque no andan de acuerdo a la ley de Dios. Ay, hermanos, no sabemos cómo el Señor está administrando su justicia, pero de hecho Él puede hacer eso. Él puede, de hecho, hacer eso, pero puede hacer lo que está pasando en algunos países europeos. 0 homicidios, cárceles casi desocupadas, 0 iglesias bíblicas. Usted diría, qué bendición. No. Pero Dios está operando en su justicia de muchas formas. Allí Dios no ha dejado este mundo a su albedrío. Pero quisiera centrarme en mi tercer punto, hermanos, que es la justicia de Dios desplegada en la redención. Es la obra de redención la que muestra de una manera especial el ejercicio de la justicia divina. Y aquí es donde la palabra satisfacción adquiere un significado, o el gran significado, donde, hermanos, hombres y ángeles, quedamos asombrados. Cuando el Señor planeó y ejecutó ese plan redentor, lo hizo honrando su justicia. Y en la cruz el Señor, tanto el crucificado como el Padre, no contradicen en ningún punto ninguno de los atributos divinos. Y esto, hermano, hace distinto al cristianismo de cualquier otra, llamémoslo así, religión. A mí me parece que las demás religiones son lo más coherentes y hasta lógicas, pero ¿qué mente humana hubiese podido generar o gestar un plan como el que vemos en la Biblia? Un Dios amoroso, y ese Dios amoroso está airado, y ese Dios amoroso airado demanda la satisfacción de su justicia, y entonces Él quiere desplegar todo su amor salvador, y por otro lado, Él requiere la satisfacción plena de su justicia. Ahora, cualquier religión humana inventada hubiera optado por satisfacer lo uno o lo otro. Usted conoce. Hay culturas que se quedan con un Dios airado. Entonces, ¿qué nos toca hacer con ese Dios que solo es ira, que solo es justicia? Nos toca caminar en puntillas, ¿verdad? Y hallarle el pereque del Dios, ¿no? Entonces, si a Él le gusta que le quememos frutas, pues habrá que llevarle frutas, ¿verdad? Pero si Él requiere que se le arrojen a sus brazos ardientes niños, entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues niños. Y de otro lado está la religión de ese Dios amor, ese Dios, permítame, de minúscula, ese Dios bonachón, ese Papá Noel cósmico, pues que no le importa mucho nuestro ser moral, que Él ama a todos, ven a mí, y nos ama, y no importa. Ese es el Dios que ama a sus borrachitos, ¿sí han escuchado?
Es que Dios ama a sus borrachitos y los cuida, sí, gracias. Porque los ama, los cuida. Y es ese tipo de Dios que no repara. Tú eres cualquier tipo de pecador, cualquier clase de pecador. Él está en el deber de amar. Si hay un Dios, Él debe existir para el hombre. Pero en la Biblia encontramos esa tensión de un Dios que desea expresar toda la fuerza del amor con que puede amar. Y por otro lado, entonces debe satisfacer toda demanda de su justicia que ha sido insatisfecha. ¿Cómo hubiésemos operado allí, hermanos? Y es cuando digo, supera el Evangelio lo que nosotros pudiéramos elaborar. Y lo dice Romanos 3:23, tal vez lo leímos ayer, pero es bueno recordarlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Así que nada de esto. En Cristo, Dios resuelve estas cosas que son irreconciliables, me parece. ¿Saben qué era el propiciatorio en el Antiguo Testamento, verdad? Era la tapa que cubría el arca. Y allí el Señor quiso que al menos la ofrenda de la expiación anual fuera derramado, ahí la sangre. ¿Y eso qué quería decir? Propiciar significa cubrir. Y era una manera de decir, yo espero, Señor, que lo que tú veas sea la sangre derramada y no nos mires directamente a nosotros. Así que ese concepto se traslada al Nuevo Testamento, pero no se nos manda a ir a un lugar. Nos dice que Cristo fue la propiciación de Dios. Dios, no el ofendido, como en el antiguo pacto. En el ofendido tú llevabas el cordero, cuya sangre iba a cubrir el propiciatorio. En el Nuevo Testamento el cordero lo pone Dios, el ofendido. Y Él sacrifica a su propio Hijo, Él cubre esa maldad de tal manera, hermanos, que ese Dios de amor pueda ser amoroso con quienes están bajo el propiciatorio, siendo justo con el Cordero de Dios. De tal forma, hermanos, que hombres y ángeles podemos decir que en la cruz Dios fue 100% justo y 100% amoroso. Y así el Señor supera lo que nosotros cualquiera hubiese tratado de inventar. El Señor, y aquí hay otra palabra muy importante para la Biblia, y es sustitución. El Señor en la cruz no solo fue por causa de nuestro pecado. Eso es cierto, pero no es toda la verdad, ni siquiera la mayor parte de la verdad. Claro, el Señor va a la cruz por causa del pecado de su pueblo. Es decir, ya que el pueblo ofendió al Señor, entonces Cristo va por esa causa. Pero sobre todo la palabra sustitución nos dice que el Señor fue en lugar de su pueblo. Y aquí hay otro conjunto de grandes misterios de cómo Él resuelve las cosas. Y fue, por así decirlo, buscando una palabra acorde, que hubo una gran transacción espiritual. Cristo fue cargado de forma real con los pecados de su pueblo, no simbólicamente, hermanos y amigos. El Señor Jesús fue cargado con los pecados del pueblo de Dios. ¿Recuerda, hermano, que vimos cuántos pecados cometió Adán y Eva para quedar destituidos de la gloria de Dios? Muy bien, 1. Pero piense, ¿cuánta gente compondrá el pueblo de Dios? Los que ya han estado
los que estamos hoy y los que estarán. Vamos a hablar de millones de millones. Y ahora piense, querido hermano, cuántos pecados sumamos cada uno de nosotros. Y todo ello fue cargado de forma real en el Señor, porque Él no solo fue por causa de nuestro pecado, sino en lugar de nosotros. Y no es algo simbólico, es real, tanto así que la Biblia afirma que Cristo fue hecho maldición, de forma real, fue hecho maldición, no algo simbólico. Y además dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que el Señor en la cruz cargó el pecado y no solamente llevando la maldición, sino convirtiéndose en la maldición misma y convirtiéndose en el pecado, casi literalmente hablando. Allí en la cruz estaba alguien cargando el pecado. ¿Y qué tiene que hacer el Dios justo? Si es justo, ¿qué debe hacer con el pecado? Castigar. Y en eso se comprueba la justicia de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó. Si el contrato dice que quien tiene pecado debe morir, el Hijo de Dios en la cruz tenía todo pecado del pueblo de Dios y Él sucumbió ante la espada de la justicia de Dios. Y en esto comprueba usted el amor de Dios, oh amor de Dios. ¿Quién podrá contar su inmensidad? ¿Quién podrá contar su inmensidad? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que había detrás del propiciatorio no eran perlas. Estábamos usted y yo detrás de ese propiciatorio. Así que el Señor toma el pecado, se lo atribuye al Hijo de Dios y el Hijo de Dios pasa a nosotros su justicia, el único santo que ha pisado esta tierra. Obedeció toda su vida perfectamente y se sometió a la voluntad de Dios perfectamente para atribuirle a su pueblo de forma real su justicia. Entonces en la cruz vemos que muere el culpable y su pueblo no solo es quitado de la condenación, sino que hoy su pueblo es tratado de acuerdo a la justicia de Cristo. Su pueblo, hoy cualquier cosa que le pase a su pueblo no tiene que ver con que ellos estén pagando o satisfaciendo la justicia de Dios, porque eso ya fue cancelado completamente. Ese pueblo ahora es tratado distinto a sus méritos, contrario a sus méritos. Son tratados, como dice nuestra confesión de fe, como si nunca hubiesen pecado, como si nunca. De manera que si el Señor dice que Él está comprometido en castigar al malo y recompensar al bueno, eso mismo hizo y eso mismo hace el Señor. El Señor quiso poner a Cristo como cabeza de los redimidos y quiso perdonar el pecado de su pueblo, pero ya sabe, hermano, en qué consiste el perdón. Y nos toca ser precisos en nuestra teología. No solo en que Él haya pasado el pecado, pasado por alto el pecado nuestro. Si solo definimos así el perdón de pecados, ¿no le queda una sensación de injusticia allí? Es como si Dios, por ser Dios, tiene el derecho de barrer la justicia por debajo de la mesa. La definición de perdón puede ser que Él pasa por alto el pecado de su pueblo porque lo castigó en Cristo. Esa es nuestra definición de pecado. Y cuando esa definición damos, estamos diciendo que Él pasa por alto nuestro pecado, pero no pasó por alto el pecado, porque lo castigó.
nos lo pasó por alto a nosotros, pero se la cobró completamente al Cordero de Dios. Y aquí está el gran misterio, aleluya por eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora nosotros, como Él fue considerado pecado, nosotros ahora somos considerados justicia de Dios. Justicia de Dios, nosotros, hermanos, y yo miro al cielo y digo, dame fe para creer en esto. Dame fe para creer esto. Yo, usted, contados como justicia de Dios ahora en Él. Como dijo un autor, el perdón de nuestros pecados soporta el escrutinio de la justicia de Dios. Es verdad, es verdad. Los cánones de Dort, seguramente usted ha leído el libro, es un pequeño librito que es una respuesta al arminianismo, pero en el capítulo 2, en los artículos 1 y 2, dice esto: Dios no solo es misericordioso en grado sumo, sino también es justo en grado sumo. Y su justicia exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita no solo sean castigados con castigos temporales, sino también castigos eternos, tanto en el alma como en el cuerpo, castigos que nosotros no podemos eludir a no ser que se satisfaga plenamente la justicia de Dios. Y el párrafo siguiente dice: mas puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, por esta razón, movido Él a misericordia infinita, nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual, a fin de satisfacer por nosotros, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros, o en lugar nuestro. Eso lo ha creído siempre la Iglesia. Y dijo un teólogo de Princeton, B.B. Barfield, él dijo: el carácter que distingue al cristianismo, después de todo, no es predicar solo un Dios de amor, sino predicar un Dios de justicia. Hay una verdad en esto, hermanos, y es que los pecadores quisiesen tener solo un Dios que les ama, pero su justicia y su justicia. Por supuesto, hermanos, que la buena nueva no es, queridos amigos, todos se van a condenar. Eso no es una buena noticia. La buena nueva consiste en que ese Dios que tiene la potestad de condenar ha provisto en Cristo la salvación para todo aquel que cree. Además de eso, después el Señor toma a su pueblo redimido y en virtud de lo que Él se ha comprometido, y hoy el pastor Mauricio nos explicó Dios a qué se ha comprometido con sus hijos. Que Él hizo referencia a Jeremías 31, 33, a Ezequiel 36, 26, 27. ¿Qué dice la Escritura? Que Él se comprometió a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros anduviésemos en justicia. De manera que no solo en su justicia Él cumplió el aspecto legal, se dio satisfacción a su justicia, sino que la obra a partir del momento es que Él a cada hijo de Dios le va a dar su espíritu para que este hombre, siendo ahora contado como justo, ande en justicia práctica bajo todas las maneras que Él pueda andar. Así que el Señor no deja suelto a su pueblo. No dice, bueno, los salvé, ahora anden como mejor puedan con lo que tengan. Pero el Señor nos ha salvado y nos ha, por así decirlo, eso lo han dicho los teólogos, la ley moral que en un momento nos llevó como con espadas y nos arrinconó contra la pared y nos hizo decir, no podemos, por eso nos abrazamos a Cristo. Después de Cristo,
la ley moral nos muestra otra cara, ya no es la de la espada, pero el Espíritu Santo nos vuelve a la ley moral, ahora como un maestro que nos va a enseñar a vivir en los caminos de justicia. El creyente del nuevo pacto no solo obedece, sino que obedece de corazón con la nueva capacidad del Espíritu y anda en búsqueda de mejores y más profundas maneras de expresar la justicia en la que hoy anda. Dios muestra además un cuidado especial en su justicia con los hijos de Dios, no permitiendo que la injusticia prevalezca en ellos. Los hijos de Dios, de hecho, podemos y vamos a ser objeto de injusticias por andar en un mundo caído. Pero Dios va a vindicar a todos sus hijos. Y aquí hay algo, que hay alguna objeción que se ha levantado con respecto a la justicia de Dios. El hermano nos lo enseñaba la otra vez. ¿Por qué los impíos prosperan y los justos sufren? Y entonces hay una pequeña contradicción, ¿no le parece? Porque hemos dicho que Dios le da a cada cual, etcétera, y que Él va a ser siempre justo. Queridos hermanos, varias cosas a decir de esto, pero primero, ellos no están siendo injustamente tratados a la luz de lo que Dios está operando en ellos. Ellos pueden estar sufriendo, pero Dios está operando cosas mucho más importantes en ellos, así que no están perdiendo. Y segundo, hermanos, no hay que confundir paciencia de Dios con complacencia. Dios, si no ahora, el día del juicio, va a vindicar a todos sus hijos en justicia. Pero hermanos, Él es justo. Lo que no nos ha dicho es que va a obrar en justicia inmediatamente cada vez que alguien nos hace algo. Pero Él dice, no os venguéis por vosotros mismos. Mía la venganza, yo pago. Ay, imagínese usted el otro lado del yo pago. ¿Ah? No, yo le pago a él. Déjemelo que yo le pago. Ay, no, terrible. Pero es lo que Él dice. Si tú te vengas, tú operaste en tu justicia y Dios dice, haz entonces con tu brazo lo que puedas y escóndete porque el otro no se va a quedar quieto. Pero si me lo dejas a mí, yo pago. Yo pago. Contemplamos su justicia, por último, hermanos, en el juicio final. Romanos 2, 5, 6 y 11. El justo juicio de Dios, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. No hay acepción de personas para con el Señor. Según a los Tesalonicenses 1, 4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis, lo cual es una demostración del justo juicio de Dios. Al final, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, si es que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros en la revelación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y para aquellos que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesús. 1, 4 al 8. Segunda Timoteo 4, 8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 2, 23. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Apocalipsis 16, 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, quien eres y eras, el santo, porque hiciste tus juicios, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Apocalipsis 19, 1, 2. Una voz del cielo, una gran multitud que decía, aleluya, salvación, gloria y honra, el poder pertenece a nuestro Dios,
porque sus juicios son justos y verdaderos, porque él ha juzgado a la gran ramera, la que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos. Hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios no quedaría completo el tema si no traemos a lo último la realidad que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tan cierto como que hoy estamos aquí, usted y yo vamos a estar parados ante Cristo. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que ese niño que está al lado va a estar de pie ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué te presentarás, niño, hoy? ¿Con qué te presentarás? Querido joven, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día tu nombre será oído en el juicio final y tú tendrás que ir delante del juez a dar cuenta, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese día en su justicia, llamémosle la muestra de su justicia final, Él públicamente va a impartir la justicia si es que algo quedó pendiente en este mundo temporal. El malo no solo recibirá una pequeña parte de remuneración, sino que la recibirá completamente. Y el malo tendrá que escuchar las palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para vosotros. Y ese día el Señor vindicará a su pueblo cuando diga: venid, benditos de mi Padre, a el lugar que he preparado para vosotros. Ese día, hermanos, les recuerdo cuando Pablo estaba ante un gobernante. El gobernante le mandaba llamar, ¿no?, para ver si le ofrecía un soborno. Y Pablo aprovechó para predicarle. Y él lo llamaba y lo llamaba hasta que Pablo le tocó un temita, ¿no? El dominio propio y el juicio venidero. El juicio venidero. Hasta ese día él se estremeció, ¿no? Y prefirió dejar a Pablo a un lado. Un tema duro que usted debe considerar si no está en Cristo hoy. No hay temor para los que están en Cristo, porque todos sus pecados han sido perdonados. Pero tema no estar provisto de Cristo el día final. Si nosotros pudiéramos imprimirle a usted el temor de Dios en su propio corazón de esta verdad, si pudiéramos imprimirle en el corazón de nuestros hijos, que de toda palabra ociosa, que de todo acto darán cuenta a Dios, de todas las veces que papá llamó y no hiciste caso, de todas las veces que pudiste hacer un bien y no lo hiciste, de las veces que copiaste en tu examen, de las veces que desafiaste a tus padres en tu corazón y nadie se dio cuenta, de los pecados que tú mismo sabes que cometes, de lo que ves por tu teléfono, de lo que miras por tu computador, de lo que haces en la soledad de tu casa. Todo eso saldrá a la luz. El Señor vindicará su justicia el último día y solo hay dos dictámenes: o vienes a la eternidad con Cristo o te condenas perpetuamente, y el único bien que habrás saboreado fue el de tu corta vida temporal. El infierno será el testimonio de la justicia de Dios eternamente. No sé cómo, hermanos, no sé cómo. Los creyentes vamos a adorar a Dios aún por eso allí. Y lo vamos a adorar con regocijo en su corazón.
porque en ese lugar Dios no estará atormentando a un justo, sino a los que resistieron a Cristo y venir a Él en arrepentimiento y fe. El resto, hermanos, seremos trofeos de la gracia divina, vestidos de vestiduras blancas, con una corona en nuestra frente, exhibiendo el poder de la justicia de Dios operada en la cruz. Queridos hermanos, apreciemos la justicia de Dios siempre. Tengamos profundos elementos sacados de la Biblia para que nuestra adoración sea cada vez más profunda. Unámonos al canto de Apocalipsis: justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, Señor? Vivamos a la luz, queridos hermanos, de la justicia de Dios. Mientras viene el siglo venidero, se exhorta a los santos a andar en todo tipo de justicia, en toda clase de justicia, y a no pervertir el derecho. Haga siempre lo que es justo. Y aunque no trabajamos pensando en la recompensa, tampoco trabaje olvidando que Dios recompensa al que le sirve. ¿Me hago entender? No tengamos un falso sentido de grandeza, algo así como: yo le sirvo al Señor así desprendidamente. No, pues está bien, eso está bien. Pero no olvide que Él ha prometido algo para los que le aman. Perseguirlo no es interés, perseguirlo es fe. Claro, no es lo primero que nos motiva, ¿no? Pero no lo olvide que Moisés se sostuvo porque tenía puesta su mirada en la recompensa, en el galardón, dice la Biblia. Así que, hermanos, oremos al Señor y bendigamos su nombre esta tarde. Padre nuestro, gracias, Padre, por tu justicia, como ya lo hemos agradecido tanto, pero cómo oramos para que tengamos o podamos vivir con un sentido más solemne de la justicia de Dios en el alma, con ese temor de Dios que no permite que nosotros permanezcamos sin control en el pecado, más bien presentándote, Señor, una obediencia evangélica, de una santa procura por andar en tus caminos, pero también, Señor, yendo al arrepentimiento cuando desviamos nuestro camino. Gracias por Cristo, Señor, sin el cual hoy seríamos un puñado de gente, con la expectación del juicio de Dios sobre nuestras cabezas, como quien se mece en un puente quebradizo, como quien juega con la cuerda que sostiene su propia guillotina. Eso seríamos sin Cristo. Gracias por el Cordero que tú pusiste, por su sangre derramada, por la sangre del pacto eterno, Señor, derramado sobre tu pueblo. Oh, Señor, toda la gloria sea a ti, porque nadie jamás nos ha amado así, ni nadie jamás nos amará así. Nos humillamos pues a ti, Señor, y gracias por lo que nos permitiste aprender, y que esto sea un desafío, Señor, para que podamos seguir ahondando en conocerte, Señor, porque como iniciamos diciendo que si alguno se ha de gloriar, que se gloríe en esto, en entenderte y conocerte.
que eres un Dios que hace justicia y juicio en la tierra, porque esas cosas quieres, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.